queridos hermanos y hermanas. Ayer en la televisión dieron un bonito panorama en San Ramón. Como saben, hoy es la entrada de las imágenes de los santos. Ayer eran imagencitas pequeñas llevadas en andas, cargadas por niños y niñas, como adelantando. ¿Cuál era la intención? Mantener la tradición de esa entrada, sembrando en estas almas jóvenes esa devoción, esa tradición. Hoy no es en San Ramón, sino aquí en Tolúcares, que vemos un espectáculo parecido. Niños y niñas, muchos representando a sus santos, que han venido en procesión y ahora están aquí en el templo. ¿Qué pensar, queridos hermanos y hermanas? Pensar nuestra realidad. Costa Rica, desgraciadamente, ocupa el tercer lugar en América Latina de deserción de los católicos a otros grupos o al indiferentismo total. ¿Qué ha fallado? Pensamos. La Iglesia, exactamente. No hemos acertado en acciones pastorales que den respuesta, que hagan atractiva nuestra Iglesia, que hagan atractivas nuestras Eucaristías. Hemos fallado especialmente en la formación bíblica, porque muchos presentan un versículo de la Biblia sobre las imágenes o sobre esto y lo otro, y eso basta. Y muchas veces decimos, miren, usted sabe una cosa, esa que está ahora en la iglesia de frente era catequista, era de un grupo católico, era una líder, y se fue. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace atractiva una comunidad? La fuerza que hace atractiva una comunidad es el amor, es la caridad, es la comprensión, es la unidad que reine entre los miembros que forman aquella comunidad. Lean los principios de la Iglesia, los hechos de los apóstoles. ¿Qué nos dice? Que todos los creyentes tenían un mismo espíritu, un mismo sentir. Todos se llamaban hermanos y eran verdaderamente hermanos, orando en común, participando de la Eucaristía, llamada fracción del pan, atentos a la predicación de los apóstoles y compartiendo todo, hasta los bienes materiales, para que nadie pasara necesidad. Ese amor, esa primitiva comunidad, la hacía atractiva, y se iban agregando a ella nuevos miembros, atraídos ¿por qué? No por un proselitismo barato, atraídos por la fuerza del amor cristiano, la fuerza de ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en todos nosotros. Por eso, al ver hoy tantos niños y tantas niñas aquí en el templo, hay que pedir a Dios que los papás sigan cuidando estas plantitas jóvenes para que crezcan y den frutos de salvación, para que un día sean adolescentes, jóvenes creyentes, para que un día sean adultos comprometidos con la parroquia, con la evangelización. Hoy
queridos hermanos y hermanas, tenemos que estar atentos a los fenómenos presentes. Algunas veces los medios de comunicación, con buena o recta intención, no sabemos, allá ante Dios, Él es el que conoce las intenciones, nos hablan de realidades presentes también en el aspecto religioso. No solo eso, de la deserción a otros grupos. Que una mayoría se confiesa católico, todavía. Pero de esa mayoría que se confiesa católico, una partecita apenas es practicante. Por practicante se entiende que van a misa todos los domingos. Recuerdo mis tiempos antiguos en San Carlos. Llega un chiquillo que yo conocía, vivía al frente de la casa rural. Llega a confesar y me dice, pregunto, ¿ha faltado a misa? Se había confesado hace un mes. ¿Ha faltado a misa? Me dice, sí. Y yo le dije, ¿cuántas veces? Que 4 veces me dice. Es decir, no había ido a misa ningún domingo. Por pereza. Entonces yo, con aquella teología moral que había aprendido y con mi vida, que nunca yo falté a misa porque mi tata me llevaba, le dije al chiquillo, mire, tienen que rezar un rosario por cada vez que ha faltado misa. Tienen que rezar 4 rosarios. Yo pensaba después, qué bruto yo. ¿Quién es el culpable? Este chiquillo que había faltado a misa, o sus papás que nunca le dio ejemplo. ¿Quién es el culpable? ¿A quién tenía que ponerle yo la penitencia? ¿Al tata? Pero el tata nunca se confesaba. Queridos hermanos y hermanas, la fe se comienza a educar en primer lugar en la familia. Los padres de familia son los primeros educadores de la fe de sus hijos. No piensen ustedes que esa tarea corresponde a la escuela o al colegio. ¿Qué edad llega un chiquito a la escuela? ¿A qué hora? Bueno, sí que es cierto, bueno, un poquito antes, de 15, digamos 5 años. A los 5 años, un niñito llega a la escuela. Y la psicología nos dice, para que entendamos, que los valores fundamentales, las bases de un ser humano, como ser humano y como cristiano, se ponen en los primeros 5 años de nuestra vida. Entonces, cuando se llega a la escuela, ¿se tienen bases o no se tienen bases? ¿Tienen fundamentos cristianos, humanos, o no tienen fundamentos? Pues no lo atribuyamos. En la escuela, un colegio católico, le van a enseñar lo que aquí en la casa, en el hogar, no le hemos enseñado. Por eso, al ver esta alegría, esta esperanza, ver tantos niños y niñas en esta santa misa, ¿qué decir? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero estas almas hay que cuidarlas. Estas personas hay que cuidarlas para que crezcan creyendo a Dios, sintiendo necesidad de Dios. Eso es importante. Todos los domingos, los sábados en la noche, los sacerdotes celebramos la misa. Y nos alegramos prácticamente de ver el templo lleno, muy lleno o poco lleno, pero vemos una comunidad. Y desde aquí dirigimos la mirada a los rostros de las personas presentes. ¿Y qué encontramos? Dinosaurios, digamos, como yo. Personas de la tercera,
parte de la. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los jóvenes? Cuando muera esta generación de ancianos, ¿qué vamos a tener en el templo? ¿Qué vamos a tener en el templo? Por eso, ustedes tienen una gravísima responsabilidad ante Dios. Es seguir sembrando, seguir cuidando estas almas jóvenes, esta niñez, la adolescencia, para que, les decía, sientan necesidad de Dios, sientan el consuelo de la fe. Ahora nos dicen los medios de comunicación, muchos han encontrado una nueva manera de vivir su religión. ¿Cuál es? Sin iglesia, sin comunidad. Es decir, aquel atractivo de la comunidad cristiana primitiva ha desaparecido. El atractivo de la comunidad cristiana presente ha desaparecido en muchos casos. Y entonces muchos dicen, yo vivo mi fe, vivo mi religión en una comunicación directa a Dios, sin iglesia, ustedes lo vieron, pero yo lo voy a publicar, sin iglesia. ¿Qué decir, queridos hermanos? ¿Por qué te rechazan a la iglesia? ¿Qué dicen? Es que nos habla de pecado, es que nos habla de infierno, es que nos habla que no está permitido divorciarse, es que nos habla que la diversidad sexual tiene restricciones. Entonces, para no estar escuchando esas cosas, vivimos una religión a mi gusto, a mi manera. Me he creado un Dios que no me moleste, un Dios sin cruz. ¿Qué decir, queridos hermanos, hermanas? Miren, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Génesis? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando miramos la revelación cristiana, judeo-cristiana, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es decir, encontramos un Dios, como dice la iglesia, no es soledad, es trinidad de personas, es comunidad de personas íntimamente unidas, esencialmente unidas. Si Dios, ese Dios es uno y trino, si nos dice que en Él no hay soledad, sino comunidad de personas, el ser humano, creado a su imagen y semejanza, es también un ser humano para vivir en comunidad. ¿Qué hace Dios? Va preparando la iglesia. Esta iglesia que nosotros formamos hoy tiene su imagen eterna en la Santísima Trinidad y tiene un pueblo que Dios adquirió, descendiente de Abraham, el pueblo de Israel, en imagen de la iglesia. Ese pueblo pasó y Dios quiso hacer un segundo pueblo, un nuevo pueblo. Somos nosotros, la iglesia. En la iglesia cristiana necesariamente tenemos que reconocer a Cristo como cabeza. La iglesia no puede existir sin Cristo y Cristo no quiere existir sin iglesia. Es su cuerpo mismo. Por eso tenemos que tener presente a Cristo. ¿Dónde encontrarlo? A través de la iglesia, a través de la comunidad. Porque muchos se van, porque no quieren hablar de cruz. Y Cristo nos enseña a vivir amando nuestra cruz. Él nos dice que quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Renegar de la cruz es renegar de Cristo, es renegar de nuestra vida cristiana. ¿Cómo hacer para llevarla?
hace muchos años, año 62, yo estudiaba en Roma. Y para no morirme de hambre me vine a España, a Valencia, una parroquia, para suplir al pastor. La familia, me encontré con una familia. Un hijo era sacerdote. A ese vine a sufrirlo. El menorcito de los hermanitos con síndrome. Y entonces, cuando regresó el sacerdote, me dicen, vamos a pasear a la playa. Bueno, aquellos tiempos de España. Una España creyente o una España pobre. Porque el bienestar muchas veces hace olvidar de Dios. España era el país que exportaba misioneros a toda América Latina y a Filipinas. Hoy tienen que recibir misioneros, vocaciones, porque se ha secado la mata, por el bienestar, por el materialismo. Entonces fuimos a la playa. Aquel chiquillo perdió unos 5 años, 4 años, 5 años. Y se me subió la espalda. Yo caminaba con el chiquillo en la espalda, como 40 grados de temperatura, mucho calor, y caminaba. Al rato pensé, sin vergüenza, que camine él, lo puse al suelo. Cuando quiso caminar, se le subió en la espalda a su mamá, una mujer pequeñita. Ella caminaba con aquel hijo a cuestas. Y al rato yo le pregunté, señora, ¿no le pesa mucho su hijo? ¿Qué me contestó? Para que todos ustedes se lleven. Lo que se lleva con amor no pesa. Punto. Dejó que yo, para el resto de la vida. La cruz que se lleva con amor no pesa, que se lleva con fidelidad. Y el amor le da sentido a esa cruz. Y el amor nos asemeja a Cristo. La abrazó de la cruz por amor. Bueno, entonces, la iglesia, cuerpo de Cristo. Necesariamente un Cristo, como dice San Pablo, predicaré a Cristo. Y este crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero predicaré a Cristo crucificado, que la cruz es el camino a la resurrección. Ustedes veneran a Santa Rosa de Lima como su santa patrona. ¿Cómo vivió ella? Puro bailón, en el estadio, en salones de belleza. ¿Cómo bailó ella? ¿Cómo vivió? En el patio de su casa, allá en Lima, algunos han ido por allá. Allá en Lima, en el patio de la casa, se hizo una celdita. Vistió en su casa el hábito de dominicas para llevar una vida según la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán. Entonces allí, en esa casa, una vez fui a un encuentro, me llevaron a la casa de Santa Rosa, me dicen, mire, este clavo en la pared, ve este gran clavo en la pared. Y me dicen, ¿usted sabe para qué servía ese clavo? ¿Para qué servía? Para que Santa Rosa, con un hilo, con un cáñamo, se amarraba aquel clavo. Para que cuando rezaba y ya se sentía cansada y se adormecía, un jalonazo de mechas la hacía despertarse. Bueno, una manera. ¿Cómo se santificaban la gente antes? ¿Cómo se santificaban? Cosas que a nosotros nos parecen crueles o inhumanas. ¿Qué se ponían las mujeres para no hacerse mucha panza? Se ponían un silicio, bueno, y los hombres también. ¿Qué era un silicio? Una paja, como yo creo que era de hierro, con punzones para adentro. ¿Quién iba a engordar? Así. Nadie engordaba. Porque cuando no engordaba, aquí los punzones se le clavaban.
el silicio. ¿Qué más hacía la gente de antes para santificarse, para mortificarse, para asemejarse a Cristo, para ofrecer su vida para los demás? ¿Qué hacían? Unos sacerdotes y se daban lo que llamaban disciplina. Así eran los noviciados, de varones y mujeres, así eran. Yo hablando con las religiosas contemplativas que están ahí en Barrio San José, entonces le pregunté a la superiora, pero ahora ustedes no se dan cepillo, ahora ustedes no andan con cepillo. Y dice, no. La disciplina que nosotros usamos ahora, el silicio que nosotros usamos ahora, es la práctica de la caridad con nuestras hermanas, es dominarnos, es vivir para los demás, es aceptarlas como son, es aceptarlas así, de manera que aquellas cosas que nos hacen sin diferenciar, nos enriquezcan. Bueno, Santa Rosa fue una de esas muchachas que usó disciplina, que usó penitencia, que hizo penitencia por sus pecados, por los pecados de la iglesia, los pecados de la humanidad. No pasaba solo orando, nos dice su historia, era costurera, ayudaba a su familia. Cuando estamos aquí desde la familia todavía, entonces pensamos, ¿cuántas muchachas, cuántas profesionales que apenas tienen la profesión, qué hacen? ¿Cuál es la moda? Irse a un apartamento donde nadie los vigile, donde nadie los mande, allá vienen solitos. El bienestar. ¿Qué nos contó doña Laura? Doña Laura Quintanilla, allá en San Carlos, ciudad de Lara. Fue a Corea del Sur, y ahí la presidenta, allá, una mujer que manda. Entonces, doña Laura le preguntó a la mujer, a la presidenta de Corea del Sur, ¿cómo han hecho ustedes para ser uno de los países más ricos de Oriente? ¿Cómo han hecho? Dichosos ustedes, tan llenos de riqueza. Entonces la presidenta le dijo, no, doña Laura, dichosa usted, que vive en un pueblo que dice que es pura vida, pura vida. El pueblo más feliz de la tierra, el país más bello del mundo, dicen ahí, ¿verdad? Dichosa usted. Mire, dice la presidenta de Corea, nuestros jóvenes tienen toda la tecnología a su alcance, viven, se van de la casa, tienen su vehículo, tienen su apartamento, y es, desgraciadamente, nuestro pueblo en Corea del Sur, un pueblo donde el índice de suicidio de jóvenes es más alto en el mundo, uno de los pueblos. Dichosos son ustedes, que todavía los jóvenes que no se suicidan. Bueno, entonces, ¿qué nos dice eso, queridos hermanos? Que no es lo material. Santa Rosa supo vivir rechazando lo material, usándolo para el bien de su familia, usándolo para hacer caridad. No vivía esclavizada de los bienes materiales. Ella tenía a Dios, había encontrado a Dios. Hoy el Evangelio nos dice, aquel que encuentra el tesoro, aquel que encuentra esta perla, ha encontrado la razón para vivir. Esa perla es Cristo, ese tesoro es Cristo. Bueno, Santa Rosa, desde el cielo, nos ayuda a todos a alcanzar a este Cristo, a tenerlo en el corazón, que nos dé siempre una razón para vivir, una razón para esperar. Y que ustedes, mayores, ayuden a estos niños. Siempre vivan con Cristo en el corazón, con Dios en el corazón. Él es el amor. El amor es lo que da sentido a toda vida humana, a toda vida cristiana. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.